Hola, buenas noches a todos. Les habla Marta Cadavid desde la ciudad de Chicago, aquí con ustedes, como siempre, en las cápsulas de Fraude al Desnudo. Denme un momento, por favor, porque no me está conectando AudiTool. Yo creo que ya. Así que me toca volver a saludar. Ok, un momento, por favor. Ya nos vamos a poner en línea. Ujú. Esperemos 2 segundos para saber qué está pasando con la página de AudiTool. Ok, vamos a empezar. Ok, ya estamos en línea. Ahora sí, de nuevo. Hola, buenas noches. Les habla Marta Cadavid desde la ciudad de Chicago. Hoy en nuestras cápsulas semanales de Fraude al Desnudo, porque el fraude no para, la industria criminal continúa con sus fechorías y pues el fraude no está en cuarentena. Seguimos investigando, tratando de prevenir, tratando de hacer cosas para ayudarle a las personas que pues conocen un poquito de este tema, que están bien interesados, o las personas que simplemente no tienen tiempo para estudiar o no les interesa, pero que pues también hay que tener cuidado para que no sean víctimas. Esta semana colgué algo en Facebook. Yo no suelo colocar muchas cosas durante la semana. Trato de tener algunas noticias, pero con ustedes hoy quiero hablar sobre algo súper espectacular porque ya nos llegó el reporte de ACFEC que se llama Report to the Nations, y es un reporte que ACFE, la Asociación de Expertos Examinadores de Estados Unidos, que es una organización global que reúne a cerca de 85,000 expertos antifraudes, como lo soy yo, como lo es Julián Ríos y muchísimas personas también en Colombia, en Latinoamérica y obviamente a nivel global. Entonces, ACFEC saca cada 2 años, saca el reporte sobre fraude y ha venido creciendo de una manera increíble porque ya hay más aportes, ya hay más países que están involucrados dentro del estudio, han abierto muchísimas más posibilidades para que nosotros los investigadores de fraude podamos aportar nuestros casos. De hecho, ese reporte se hace porque ellos con anticipación mandan como un cuestionario grandísimo, y entonces le solicitan a los investigadores como nosotros que aportemos casos. Entonces hacen varias preguntas, hacen muchas preguntas como el tipo de perpetrador, tipo de pérdidas, el tipo de industria, y ya con la data, volvemos a lo de siempre, el origen de todo, información. Con esa información, con toda esa data, lo que hacen es armar este reporte. Y este reporte es valiosísimo, es gratis. Lo pueden, si quieren, yo les posteo ahora el link, lo pueden bajar. Es una infografía de mucho valor porque ya habíamos hablado de esto anteriormente, ya lo habíamos dicho, el valor de la información, porque esto nos ayuda a determinar dónde poner los esfuerzos, dónde poner el dinero, si necesitamos o no necesitamos entrenamiento, cuáles son las carencias o las debilidades de los controles internos. Esto nos ayuda. Este reporte viene categorizado por el árbol de fraude. ACFEC tiene el árbol de fraude, recuerde que lo tienen en 3 categorías. Nosotros, o yo lo abrí para Latinoamérica en 5 categorías para tenerlo un poquito más amplio. Nosotros somos más diversos. No, a mí me gusta como desmenuzarlo un poquito más para que tengamos oportunidad de clasificar adecuadamente. Viene entonces por el árbol de fraude, viene por tipo de persona, por educación, por rango en la compañía, el valor de las pérdidas, la forma en que se investigó, si hubo sanciones, viene por países. Es maravilloso. Yo lo recomiendo ampliamente y vuelvo, insisto, es gratis.
Usted no tiene que estar afiliado a la asociación y tiene que ser experto examinador de fraude para hacerlo. Adicionalmente a este reporte, porque no es el único, las Big Four también tienen reportes muy similares, también reportes que generalmente apuntan a lo mismo porque pues son investigaciones muy similares, pero igual son reportes que les ayudan a ustedes montones a determinar qué está pasando y sobre todo qué está pasando en otros países y qué está pasando en las industrias. Entonces, yo los invito a que si todavía están en cuarentena, porque ya hay muchos países que están saliendo de la cuarentena, sí, que le den una chequeadita, que cojan, destinen 2, 3 horas de su tiempo, aparte de que es muy, tiene muchísima información, el reporte es de excelente calidad, es un reporte vistoso, es un reporte que llama mucho la atención por la cantidad de infografía que tiene. Entonces yo voy a pasar por unas cifras muy interesantes que a mí siempre pues me ha gustado como hacer énfasis en ciertas cosas que a veces no cambian mucho, no hay mucha tendencia al cambio en este momento, pero yo sí pienso que debemos hacer énfasis en ciertos aspectos interesantes de este reporte. Gracias, Wilber, por estar aquí con nosotros. Me toca chequear que estemos grabando porque por alguna razón. Ok, gracias. Desde Huachancipá, en Cundinamarca. Gracias, Serfirs. Gracias, Elizabeth, desde Villavicencio nos están viendo. Ahora Teresa también está aquí con nosotros. Leila Vargas, gracias por estar aquí. Entonces, María Núñez, gracias por estar aquí. Ella nos ve siempre desde Venezuela. Entonces, la corrupción siempre es la reina digamos que el fraude. Se lleva la corona. Es de la práctica que es la más común a nivel global. No es solo en Latinoamérica. No es que es en determinado país. Sigue siendo la corrupción el cáncer social a nivel global. Y hoy en día con esta pandemia, llamémoslo con este tipo de situación, yo no quiero como meter más el dedo en la llaga. Yo pienso que ya nos volvimos monotemáticos hablando de lo mismo. Yo pienso que esto es un momento de cambio que, yo no sé, el universo nos está enseñando algo, nos está ayudando a hacer ciertos cambios y cuando a veces decimos, cuando volvamos a lo normal, yo pienso que a partir de esta situación ya no hay nada normal. Por eso, ¿cómo nos estamos preparando para generar cambios? ¿Cómo nos estamos reinventando como personas y como profesionales? Entonces, la corrupción sigue a nivel global y ahora con esta situación muchísimo más. Ahorita estaba buscando como el top de los, fraudes de la semana y encontré 2 que eran totalmente diferentes, pero seguimos con el tema de la corrupción en los contratos. Las entidades privadas abusando del gobierno y encontrando personas dentro de las organizaciones de los gobiernos para cometer colusión y pues llevarse las mordidas de los contratos. O sea, mordida significa llevarse parte del contrato. Dicen por ahí que generalmente de un contrato en corrupción se pierde más o menos entre el 10 y el 30%. Imagínense, entre el 10 y el 30% de un contrato se va para las manos de los corruptos. Y corruptos, ya lo habíamos dicho anteriormente, no es solamente el gobierno. Hay que tener mucho cuidado que el tema de la corrupción no es solo estatal. La corrupción privada viene creciendo a pasos alarmantes. Es increíble, es rampante la corrupción privada en todas las áreas de las organizaciones. Crece de una manera increíble. Ahora nosotros no podemos satanizar solamente al gobierno y decir que es que gobierno significa corrupción. No. Lo vimos también en una oportunidad, por ejemplo, la corrupción en recursos humanos, cómo personas
piden dinero para poder contratar ciertos personajes, ciertas personas que no cumplen con todos los requisitos, no cumplen con el perfil, o personas, por ejemplo, que tienen dificultades para ser contratadas y pues la persona de recursos humanos pide algún dinero para poder ocultar esos motivos por los cuales esa persona no puede ser contratada. Entonces la corrupción sigue ahí coronando la reina. Adivinen que si el 5% de los ingresos de las compañías se va en tema de fraude. Y me dirán muchos, no, eso no es así, en mi compañía no roban, es que usted no se ha dado cuenta todavía. Y yo no es que sea pesimista, yo soy una mujer muy realista y es porque uno no sabe hasta el momento en que a uno le toque. Y como el abuso, ya habíamos hablado del abuso, el abuso es un fraude que la gente no quiere admitir. Es un fraude que la gente desconoce. Es un fraude que silenciosamente va caminando por las oficinas, los escritorios, la cafetería, los baños de las organizaciones. Entonces la gente no ve el abuso como parte del fraude. Entonces el abuso hace parte de ese 5% que está ahí. ACFE nos dice, el 5% de los ingresos de las compañías se pierde por fraude. El abuso está incluido. ¿Y cómo vamos a detectar ese abuso? Siguiendo los gastos de las organizaciones. Primero tenemos que determinar prioridades. ¿Qué es lo que más se pierde en las organizaciones? ¿Serán los repuestos? ¿Serán las herramientas? ¿Qué tipo de insumos son más vulnerables en las organizaciones? Y hacer cálculos, hacer mediciones, hacer seguimientos, ojalá tener unos históricos anuales y empezar a mirar qué áreas están consumiendo más, quién tiene permiso para autorizar, en fin, el área de compras. Y se van a dar cuenta que, bueno, posiblemente el inventario esté cuadrado, posiblemente no hay un jineteo de cartera, pero el hecho de que haya abuso significa que hay fraude y ese abuso hace parte de ese 5%. Así que a mí no me digan, es que mi compañía no roban. Piensen en el abuso, que también es un fraude por descubrir. Adicionalmente, siempre hemos hablado de la apropiación indebida de activos y ahí tenemos los temas de caja, los temas de inventarios, y pues es como el grueso. Cuando nosotros vemos el árbol de fraude, abrimos, por eso fue que me tocó como separarlo, abrimos en esa parte de apropiación indebida de activos y ahí hay de todo. Pues imagínense, la caja, todo lo que es la administración del efectivo, el flujo de caja, pero no el flujo de caja como estado financiero, sino todo el tema de la caja. Entonces está la parte de los bancos, cajas menores, cartera, cuentas por pagar, cuentas, todo el tema de tesorería y está el tema de inventario. Entonces son rubros bastante robustos, bastante gruesos, que entonces ameritan, digamos, como ir un poquito más allá, indagar más, profundizar más. Pero cuando vemos todo eso, entonces a veces decimos, ¿será que todo el fraude se va por ahí? ¿Será que esas son digamos, los indicadores de fraude más importantes o las vulnerabilidades de las compañías? Resulta que en este estudio de ACFE, en este nuevo, del 2020, nos dicen que el 80% de los casos, o sea, en los casos se reportó que hubo apropiación indebida de activos, pero el total de las pérdidas de esos fraudes fueron solamente el 10% del total del fraude reportado. Entonces aquí tenemos lo que llamamos a veces la ley de Pareto, pero aquí está inversa. Entonces aquí nos dicen, si el 80% de los fraudes pudieron haber sido malversación de activos, se robaron el inventario, se robaron la cartera, pero las pérdidas de eso fueron solamente el 10% de los fraudes reportados. Entonces, ¿dónde está el fraude? Entonces, ahora cuando ya nos vamos un poquito más allá y miramos, dice, entonces, el fraude en estados financieros, escúchenme muy bien, el fraude en estados financieros es un fraude que no es tan común, pero las pérdidas son implacables. O sea, hablamos de que
el 10% de los casos reportados se dieron por fraude en los estados financieros, pero las pérdidas fueron mínimas, perdón, más o menos, alrededor de más o menos por caso, $1.000.000. Entonces tenemos acá, quiero hacer ese comparativo, la malversación de activos, donde sí la gente se roba algunas cosas de las compañías, es el caso más común, pero las pérdidas en esto no tienen un impacto significativo a nivel general, porque recuerden que esto es a nivel general. Y aquí tenemos el fraude en estados financieros, donde solamente se reportan, pues es el 10% de los casos reportados, pero con un promedio de pérdidas de $1.000.000 por caso. Y de ahí para arriba lo que ustedes quieran. Entonces, es bien importante tener a la mano, o sea, como tener en una balanza cuáles van a ser mis prioridades. Ahora hay que tener claro quiénes cometen los fraudes. Entonces, digamos, en la malversación de activos, pues son los empleados, ahí está el abuso. Entonces son los empleados, vamos a hablar de de fraude de cuello azul, fraude de cuello rosado, vamos a hablar de cierto nivel de autoridad que no es muy alto, vamos a hablar de un nivel de autoridad medio. Hay varias cosas que están muy enganchadas como a la tipología del ser humano, mientras que aquí en el fraude de estados financieros es un fraude planeado milimétricamente, centavo a centavo, generalmente es fraude de cuello blanco, va pasando como de cuello azul a cuello blanco. Yo diría que más en una proporción de cuello blanco, está dirigido por la junta directiva o por el staff de la compañía. Si son compañías que son cerradas, hablo de aquellas compañías que son anónimas pero que no están en bolsa. A veces los mismos accionistas hacen parte de la junta directiva. Entonces, ahí es cuando se cocina ese fraude donde el impacto económico es muchísimo más grande porque lo que se pretende es engañar a la sociedad en general. Entonces, ¿qué se quiere hacer? Pues obviamente pagar menos impuestos, puede ser un motivo de una valoración que se quiere mostrar lo que no es, o muchas veces están dentro de una negociación y pues quieren inflar los ingresos para mostrar otras cosas. En fin, hay muchísimos motivos que también están incorporados en el árbol de fraude para digamos, demostrarle a un usuario, a ciertos usuarios de la información financiera, una realidad totalmente distorsionada de la compañía. Entonces, ACFE aquí hace mucho hincapié, un hincapié bien fuerte acerca de esa parte. Otra cosa que me parece a mí fascinante, que ya la hemos hablado, es que la hemos aquí socializado, la hemos trabajado en mis diferentes workshops, y es las hotlines o los canales de denuncia. No importa si son por correo electrónico, por correo, por teléfono, vamos a llamarlo en general los canales de denuncia. Y esto lo digo porque cuando estamos en los workshops que dicto a nivel internacional o en las conferencias, yo siempre he demostrado que lo dice ACFE, yo no me lo inventé. Y es que aquí en el estudio, la mayoría de los fraudes, vamos a hablar que entre el 35-40% de los fraudes fueron detectados porque alguien usó un canal de denuncias, sea que llamó, la persona escribió un correo electrónico, mandó un mensaje de texto, lo que haya sucedido. Y a través de esa denuncia se descubrió un fraude. Y muchas veces las compañías deciden colocar los recursos económicos para detectar fraudes en otras, digamos, en otros canales o en otras actividades diferentes a los canales de denuncias, y resulta que eso no da tanto resultado como que la persona denuncie o que tenga un canal o una metodología o que tenga una forma de denunciar lo que está sucediendo. Aparte que los canales de denuncia no solamente son para fraudes, vamos a llamarlo a nivel general también conductas antiéticas. Entonces se sigue demostrando que
los canales de denuncias, los hotlines son los mecanismos más fuertes, más poderosos para nosotros recibir tips o claves o, así como los que nos cuenten qué está pasando acerca de ciertas actividades antiéticas. Vamos a mirar quién está aquí para que no se nos caiga. Gracias Roberto por estar acá, Jenny, José de León, desde Guatemala, Enrique nos escribe. Enrique nos escribe de Colombia y nos dice que Colombia lamentablemente es el más corrupto. Le tengo una buena noticia, no es el más corrupto. Los países tienen niveles de corrupción muy distintos, ¿cierto? Lo que hay que hacer es medir, pues digamos que el único termómetro que tenemos en este momento para determinar la transparencia de los países está con Transparencia Internacional. Entonces, si vemos ahí en el mapita de colores, pues sí, hay países donde la corrupción es muchísimo más grave. O sea, aquí no vamos a decir quién es más quién, no. Y yo también lo dije en una oportunidad, todos somos corruptos. Y eso duele, y eso molesta. Y a mucha gente le angustia. Yo estuve en una conferencia el año pasado y me preguntó alguien que quién eran más corruptos, si la sociedad o el Estado o el gobierno. Y yo le dije, no, el más corrupto soy yo, es usted, somos todos, porque la corrupción siempre la hemos visto afuera, pero nosotros cometemos ciertos actos que posiblemente no son actos punibles, no vamos a ir a la cárcel por ellos, posiblemente no nos van a demandar por ellos, pero son actos que se van convirtiendo, son actos antiéticos que nuestros hijos van adoptando y eso a lo que llamamos delitos de paisaje. De la corrupción, aquí no vamos a decir quién es más competitivo en cuanto a tema de corrupción, pero sí. Y ahora en estos momentos, digamos que los países, la corrupción está de fiesta y la piñata la están quebrando en todas partes. Ahora, y no hablar de los elefantes blancos y las ovejas terminadas. Bien interesante, Enrique. De pronto podemos hablar de ese tema en una cápsula de Fraude al Desnudo. El Mundial de Fútbol en Brasil fue uno de esos elefantes blancos, por ejemplo, donde en época de elecciones van a construir un lugar o van a mejorar ciertas, digamos, partes de un municipio, de un pueblo y solamente ponen 4 columnas y se van. O van a construir una piscina, construyeron la piscina, pero no hay agua para ponerle a la piscina. Entonces, hay un montón de historias con esto, que no solamente en Colombia, lo hay en muchísimos países. Pero, por ejemplo, el último Mundial de Fútbol, o el último en Brasil, es uno de los casos más particulares acerca de la construcción de elefantes blancos. En el sector, el pago de comisiones en el sector privado, una de las formas para detectar corrupción en el sector privado es revisen las facturas de servicios y de honorarios. Se supone que todas esas facturas tienen que estar amparadas con contratos, pero la forma de uno, por ejemplo, facturar un servicio, pues una comisión falsa, es a través de una factura que no está amparada en un contrato. Revísenlas. Las líneas éticas hace parte de esos canales de denuncias. Gracias, Olga, por estar aquí. Misael, gracias, él está en Montería, en Colombia. Roberto Reyes, gracias Roberto. Latinoamérica, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Argentina, Bolivia. El índice más alto son los países que tienen tendencia izquierda. Uy. Yo nunca hablo de política ni de religión en las redes sociales, así que me reservo mi opinión. Pasamos acá y aquí estamos con María.
El otro indicador que me parece súper interesante es el entrenamiento antifraude. Me parece súper chévere porque en el 56% de los casos se dieron, o sea, pudieron encontrar los fraudes en empresas donde tenían entrenamiento antifraude. En ese 50, la forma de reportar los fraudes y los mecanismos antifraude. Entonces, fue en el 56% de los casos, esas empresas tenían entrenamiento antifraude. Y es bien interesante. Quiere decir que el entrenamiento antifraude es una medida de prevención que, así como las líneas éticas y como los canales de denuncias, están cogiendo mucha fuerza. Y es que yo lo he discutido muchas veces aquí, enseñarle a la gente, involucrar a la gente, contarle a la gente por qué se hacen las cosas, por qué nosotros debemos cuidarnos, porque son medidas de autocontrol. Eso ayuda a que la gente esté controlando por fuera. Acuérdese que en una oportunidad hablamos de las medidas de prevención. O sea, hay unas medidas de prevención y hay unas medidas que nos ayudan a controlar, ¿cierto? Entonces, hay unas medidas de prevención que se le cuentan a la compañía, a los empleados. En esas medidas de prevención, si nosotros hacemos entrenamientos antifraudes, si nosotros todo el tiempo le estamos reforzando a los empleados la cero tolerancia al fraude, la actitud férrea de dejarse tentar, que estamos siempre contando con los empleados para que nos ayuden a controlar, para que nos cuenten qué está pasando, si tienen murmullos, si alguien está diciendo algo, que cuenten. Para eso hay que crear campañas. No es solamente el entrenamiento, no es solamente poner las 20, 50 o 100 personas en un salón, darles una hora de conferencia, ponerlos a llenar un examen y que se fueron. No, es involucramiento total. Entonces, adicional a esas clases, hay que hacer una campaña, por ejemplo, cómo digamos, cómo mejorar los procesos. Muchas veces las personas que están ahí en la operación del negocio, en el día a día, en la logística, en el conteo, en el despacho, en el sistema de facturación, esas personas conocen cuáles son los vacíos, los gaps y las flexibilidades de los controles internos. Si a esas personas se les motiva para que nos cuenten eso y nos ayuden a mejorar los procesos, esas personas sienten que son importantes en la compañía. Entonces, ahí están, ahí ACFE nos está diciendo, hey, oportunidades de mejora. Usted ahorita que está en casa posiblemente, que muchos estamos trabajando desde casa o que usted de pronto está esperando a salir para poder retomar sus actividades laborales, de pronto usted aquí está viendo oportunidades de mejora. Ya lo vimos en 2 o 3 sesiones anteriores, ahora con todos estos planes de contingencia que nunca habíamos pensado que íbamos a estar en esta situación. Ahí vienen un montón de oportunidades de mejora que usted puede implementar en la compañía donde la que trabaja o si es un consultor o un asesor en las compañías en las que está prestando sus servicios. Así que los invito a que voy a leer un poquitito más acá para ver qué encuentro. Bueno, a nivel del ser humano siguen las pérdidas y la comisión de los fraudes están como más al lado masculino, pero yo insisto, no es que las mujeres seamos más éticas, ojalá que sí, pero es porque la mujer como tal tiene menos participación en el área laboral. Entonces, pero si vamos mirando cómo ha crecido el fraude de cuello rosado, nos vamos va a ser ese momento como que, ups, se está incrementando. Así que no podemos pensar que porque es mujer es más ética o porque es hombre es menos ético. No, yo pienso que el género no tiene nada que ver en este caso, sino que los controles deben ser pues para todos. A ver, ¿qué más vemos aquí en el informe ejecutivo? Bueno,
y el 80% de los perpetradores fueron castigados, tuvieron una sanción dentro de la organización, sea que se despidieron, se suspendieron. Sin embargo, el 48% de las víctimas, de las compañías que participaron en este estudio, no decidieron no ir a las autoridades y consideraron que los castigos internos, digamos, las sanciones internas eran suficientes. Es bien importante este último detalle que vamos a hablar, es porque hay compañías que no deciden ir a las autoridades porque hay un riesgo a la mala reputación bien grande. O sea, no, si el impacto de la pérdida solo fue interno, ¿cierto? Solo fue interno, no se impactaron los estados financieros, es decir, no hubo un fraude en estados financieros que de todas maneras hay que reportarlo a las autoridades porque ahí están las superintendencias, están las administraciones de impuestos, están los accionistas. Pero pensemos, por ejemplo, en una persona que se estaba jineteando una caja y le cogieron $10,000, $20,000 en un robo. Pues las compañías a veces deciden no denunciar este tipo de acciones para evitar que haya mucho ruido por fuera de la compañía. Entonces acá ACFE nos dice que el 46% de las víctimas decidió no denunciar porque consideraron que las acciones internas fueron suficientes. Así que voy a dejarles el link, espero que lo estudien, que lo trabajen. Ahí hay un montón de información y vean esto como oportunidades de mejora, de verdad que sí. Bueno, los fraudes de la semana, como les dije anteriormente, la mayoría de las cosas están siempre acerca del cibercrimen en este momento, la ciberdelincuencia. Insisto muchísimo, cuiden sus familiares, las personas más vulnerables, cuiden mucho sus hijos, que pues tener un computador hace 20 años era un artículo de lujo, hoy en día cada uno tiene su portátil, su tablet, su teléfono, entonces hay un acceso a las redes sociales inmenso, hay un acceso enorme a la cantidad de información que hay en Internet, así que muy posiblemente no sabemos con quién están chateando nuestros hijos o nuestros papás, abuelos, tíos, qué tipo de llamadas están recibiendo. Sin embargo, encontré un caso bien interesante, se llama Lucky Coffee, es la competencia de Starbucks, son chinos y resulta que tienen una estrategia de expansión súper agresiva, con todo a nivel global, pero infortunadamente su COO, que es el Chief Operator Officer, pues cometió fraude y van contados hasta el momento $300 millones mal contados en este momento. Y adivinen cómo fue, a través de los estados financieros. Inflaron los ingresos y muy posiblemente también desvirtuaron los gastos. Así que hay que seguirle la pista a este caso. Lo seguiré trayendo porque es bien interesante. Y este otro caso bien interesante es en Colombia, en los límites con Venezuela, que es la Alta Guajira. Pues por ahí están entrando los medicamentos de contrabando, medicinas de contrabando, no droga, medicina de contrabando, y pues ya han habido unas incautaciones bien interesantes en marzo y en abril. Este caso también es bien, bien bueno de estudiar, son casos de estudio bien buenos porque nosotros en las farmacias confiamos 100%, yo personalmente lo hago, pero yo sé que hay farmacias vamos a hablar, dueños de farmacias que son poco éticos y que compran medicamentos de contrabando, pues porque son más económicos
Y en este caso el medicamento es el mismo. Vamos a hablar, por ejemplo, de medicamentos que traigan de Ecuador hacia Colombia. Es la misma molécula, solo que en Colombia esas cajas no tienen el registro INVIMA. Entonces, esa misma molécula, es el mismo laboratorio, o sea, no ha cambiado nada, solo que esa cajita, la caja en la que viene el medicamento no tiene el registro INVIMA. Entonces, esos son productos de contrabando y recuerden que el contrabando es un delito presente del lavado de dinero. Pero adicionalmente hay gente con ideas, gente muy creativa, que que elabora la molécula y la vende como si fuera original. Y pues no sirve. O sea, no va, la pastilla como tal o el medicamento como tal no cumple las condiciones organolépticas para el cual fue creado. Entonces ahí también pues no hay contrabando, pero hay piratería y pues imagínense las consecuencias que eso puede traer, porque no sabemos esa pastilla o ese jarabe o lo que nos están vendiendo, no sabemos cómo está elaborado, con qué materiales está elaborado. Y hay muchas historias alrededor de esto. Mujeres que compraron, por ejemplo, sus anticonceptivos orales y quedaron embarazadas y resulta que estaban comprando los anticonceptivos en la farmacia del vecino, en la farmacia de la esquina, que no era donde las personas fueron poco antiéticas y compraron cualquiera de los dos falsos medicamentos. Entonces, es bien interesante también este caso, hay que seguirle la pista a ver qué más encontramos. Les recuerdo los avisos parroquiales, les recuerdo que Auditul en esta temporada de que muchas personas están en casa ha intensificado su campaña sobre los cursos que tenemos. Audit U es la universidad virtual, digamos que es un campo virtual de aprendizaje para ayudarles a ustedes a entregarle los mismos cursos que nosotros tenemos a nivel internacional, dárselos ahí. Son cursos muy interesantes, tengo entendido que los precios en esta temporada son excepcionales. Yo no manejo la logística, pero sí puedo hablar muy bien de la plataforma y puedo hablar de la calidad de los cursos que nosotros ofrecemos. Hablo de nosotros porque yo me siento una privilegiada siendo parte de este grupo de profesionales y de todo el esfuerzo que Auditul ha hecho para poderles entregar a ustedes productos de excelente calidad con plataformas bien interesantes y donde ustedes pueden ahorrarse cierto dinero porque pues tener un curso presencial y un curso virtual que sean casi que el mismo, pues están ahorrando dinero en tiquetes aéreos, en hotel y pues tienen esa misma interacción. Así que yo los invito a que ustedes se conecten con nosotros y a que estemos, pues, lo que le podamos ayudar, me dejan saber. Me dice Darwin que tenemos problemas con la señal, ya vamos a terminar. Nos dice aquí Enrique también que productos adulterados, vencidos y que le cambian la fecha de vencimiento. Bueno, pues sería muy interesante que también habláramos del tema de los medicamentos, de cómo las personas inescrupulosas juegan con ellos y obviamente juegan con la salud de las personas. Gracias, Enrique, por estar aquí con nosotros. Roberto nos dice, la totalidad de los fraudes en las organizaciones, los casos de fraude corporativo son mayores que los de fraude laboral. Sin embargo, el impacto del fraude corporativo es mucho mayor que el ocasionado del fraude laboral. En las organizaciones, el porcentaje de las pérdidas por fraude es mayor, mientras que el nivel dentro de la entidad de quienes lo cometen. Por ello, se establece una relación inversa entre el porcentaje del personal de un personal de determinado nivel organizacional y el porcentaje de pérdida que provoca. Sí, Roberto, muchas gracias. Sí, es un porcentaje inverso y es bien interesante. Por eso hay que determinar si tenemos un presupuesto para manejar la auditoría y los controles internos de la organización, dónde los vamos a poner. O sea, primero determinar cuáles son las vulnerabilidades. Ahí es donde tenemos que hacer la evaluación del riesgo, determinar nuestras vulnerabilidades y determinar esos recursos para poder intensificar los controles
dónde los vamos a colocar. Ya nos vamos a ir. Gracias, Luis Fernando, por estar aquí. Y Peter nos ve desde Costa Rica. Gracias. Así que ya me despido. Nos vemos la semana entrante, si Dios quiere. Nos habla Olga desde Bucaramanga, los contratos que no están sustentados con facturas, contratos con la misma familia. Uy, sí. Por eso, todo esto, el tema contractual es bien interesante porque, yo insisto, deben haber una consecución de facturas. O sea, cada que nosotros estemos autorizando facturas, las personas que tienen funciones de pagadores o contadores, pues cada que haya un pago de honorarios, de prestación de servicios, eso debería estar atado a un contrato y poner mucha atención como a esas banderas rojas. Nosotros no podemos ser tan automáticos. Hey, lo que huele mal, eso no viene bien. Y confiar mucho como en la intuición. A veces dejemos de ser tan caballitos, cocheros, tan cuadrados y pensar, hey, si hay algo que a mí no me gusta, si siento que algo me incomoda, posiblemente es esa intuición que le está hablando a usted de que algo no está bien. Bueno, ya nos vamos para que no quedemos aquí. Ok. Nos vemos la semana entrante. Les voy a colgar el link de ACFE para que ustedes lo tengan ahí presente. Y bueno, nos seguimos viendo en las cápsulas de fraude al desnudo. Recuerden postear, recuerden darle compartir. Mucha gente necesita esta información. Sigo con mi cuento de los scammers. Ayer recibí un mensaje muy interesante de alguien que se puso a buscar, alguien la contactó y se puso a buscar acerca de este scammer, me encontró a mí, encontró todas las fotos, le contó al scammer, el scammer se enojó, ella peleó con el scammer, lo cual no lo recomiendo, pero me parece muy interesante porque tener esa información pública le ha ayudado a muchísimas personas. Pero aquí el tema también, voy a terminar, es porque él estaba pidiendo dinero, 500 euros o dólares, no recuerdo bien, está en mi blog, lo pueden leer. Y él le dijo que los consignara a una mujer en Brasil. O sea, ella está, creo que en Argentina, él dice ser que está en Siria y la consignación había que hacérsela a una mujer que está en Brasil. Yo ya le hice la debida diligencia a la persona en Brasil y aparentemente también es una víctima. Y ahí fue donde ella en ese momento dijo, no, esto no huele bien y me encontró los comentarios, encontró las fotos e inmediatamente paró el problema o la situación porque ella pues no había girado ningún dinero. Así que, mire, esta información es gratis, compartámosla. No sabemos quién la está esperando, quién la está necesitando. Ahora sí, bendiciones a todos, cuídense montones y nos vemos en una semana. Chao. O antes, si el universo lo permite. Hasta pronto.